Bienvenidos a nuestro podcast Psicochismorreando. Aquí nos encontramos las dos, la psicóloga Alejandra y yo, la psicóloga Zuleima. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema bien interesante. Espero que no muchos nos sintamos identificados durante este porque tema. Yo sí. Yo mientras estudiaba dije, sí fui. Sí fui. Y yo recalcando los recuerdos de Vietnam que tuvo Zully. Gracias por casi hacerme llorar. Bueno, es cierto. Y todos se preguntarán, bueno, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar del gaslighting o la manipulación emocional. Entonces, ¿qué les parece si empezamos este tema sabiendo un poquito acerca de a qué nos referimos con esto que es el gaslighting, ¿no? O la manipulación emocional. Que es, bueno, pues para empezar, el gaslighting es cuando es una forma de manipulación emocional donde te suelen hacer dudar sobre tu propia percepción acerca de cómo están sucediendo las cosas, si realmente lo que estás viendo o lo que estás viviendo es real, y entonces manejan la situación para que tú pienses que no es así. Nos salen a llorar las dos. Proceden a llorar. Sí, justamente es esta parte en donde pues la otra persona, la personita pues grosera, en la que empieza a decirte así cosas que a lo mejor y te hacen dudar de ti mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso cuando uno tiene peleas o así, y esta persona a lo mejor viene y te dice, ay, pero es que tú hiciste esto y aquello, y pues la verdad yo por esta razón fue que actúo así, o estás exagerando demasiado la situación, entonces empezamos a dudar de nuestra propia realidad y nuestra percepción de las cosas o cómo sucedieron. Exactamente, y entonces eso comienza a generar que lo justifiques, que digas, no, es que sí, tal vez hice las cosas mal, es que tal vez yo hice aquello, sí, tienes razón, entonces voy a intentar mejorar yo, ¿no? Entonces sí, yo tuve la culpa tal vez, ¿no? Y entonces eso involucra el hecho de que, bueno, aquella persona sale exenta y tú, bueno, tal vez dudando, triste, ansioso, preocupado porque pues las cosas no están siendo como tú pensaste que estaban siendo y quien está mal eres tú. Exacto, y cuando empezamos a dudar, como dices, o sea, nos empieza a generar ansiedad, preocupación y empezamos a creer más en la verdad de las otras personas, ¿no? Se me revuelve el estómago con esto. Ya lo sé, por eso quería que habláramos de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a ver este tipo de situaciones, ¿no? Porque siempre hay que mantener nuestros ideales y nuestros pensamientos claros, ¿no? Hablamos un poquito ya acerca sobre el autoconocimiento y toda esta parte. Entonces hay que tener muy en claro qué es lo que queremos, quiénes somos, no somos el pensamiento de los demás, hay que tener nuestras ideas claras y pues saber qué es lo que queremos y cómo fueron nuestras cosas, ¿no? Hablábamos también un poquito acerca de los diferentes puntos de vista. Ok, a lo mejor para la otra persona fue de tal manera, pero no por eso nos vamos a dejar influenciar en cómo es que fueron las cosas cuando nosotros lo vemos desde otro punto de vista totalmente distinto. Exactamente, entonces una cosa es que tal vez la persona te está diciendo, mira, esto no es algo que me gusta, algo que hablábamos justamente de lo del amor propio, de la autoestima saludable, que era que una cosa es que la persona te exprese, oye, sabes que esto no me agrada y te pongo límites para hacer, o ver de qué manera puede mejorar esto, y otra cosa es que constantemente te haga sentir culpable de las cosas que suceden dentro de la relación y que te ponga en punto en donde te dicen, es que realmente te estás haciendo la víctima y no pasó nada. Uy, eso me lo han dicho muchas ocasiones. Sí, o sea, creo que esto se presenta en muchísimas relaciones, ¿no? O sea, sobre todo porque queremos de alguna manera, pues sí, tener a la persona pensando que a lo mejor es la víctima para poder seguir teniéndola aquí, ¿no? Entonces, de esta manera, pues estamos como reforzando también esto, porque la persona que a lo mejor está siendo manipulada, de alguna manera dice, ok, sí, tiene razón, yo me equivoqué en esto, en aquello, o a lo mejor y yo también estuve mal y por eso es que hizo esto, ¿no? Por ejemplo, las personas que, no sé si has visto que hasta salen TikToks de memes de que la chica está así hablando con su amiga y le dice, ay, es que amiga, él me ama tanto porque, o sea, me engañó y me dijo que estaba pensando en mí cuando lo hizo y y él me dijo que nunca me quiso engañar y que siempre lo hizo pensando en mí, ay no, es un divino, ¿no? O sí, así. que mientras lo hizo pensaba en mí y me extrañaba. Exacto.
Exacto. Entonces, sí me quiere. Exacto, entonces manipulan la versión de lo que tú estás viendo, de lo que tú percibes. Entonces esto es como un ciclo, ¿no? En donde estamos a lo mejor pensando algo que nosotros vemos y que creemos que es de cierta manera, esta persona nos cambia esa percepción y volvemos a entrar en esa misma relación y volvemos a hacer lo mismo. Entonces es como un círculo al final de cuentas que nos lleva al mismo lugar y nos provoca ansiedad, nos provoca preocupación, miedo incluso. Entonces sí hay que tener bastante cuidado. Y ahorita justamente que hablaste del círculo, me acordé de la película esa que estaba hace unos meses, la de Romper el Círculo, ¿la viste? Sí. Que justamente algo que yo noté, por ejemplo, lo voy a poner desde mi perspectiva, ya vamos a quitar un poco el lado especialista, es que yo no noté qué estaba pasando. Y eso me preocupó al final. ¿En serio no lo notaste? No noté qué estaba pasando. Y al final fue como de, ok, estaba sucediendo eso. Pero yo justamente, y creo que es algo que intentó dar a entender, porque creo que no soy la única, también en reseñas que vi que varias personas, lo que buscaban era que tú tuvieras esa percepción de que realmente no estaba pasando nada. ¿Para qué? Para que al final ya vieras como eso, esa otra parte en donde te identificaras de, sí está sucediendo algo, y que entonces esta parte de, por ejemplo, los golpes o las caídas que sucedían, no era porque fuera un accidente, ¿no? Sino era así algo provocado y que a final de cuentas, pues esta chica se dio cuenta al final, ¿no? Sí, exacto. Aquí también lo que pudimos ver en esta película, por ejemplo, fue como mencionas, o sea, salen estas partes en las que supuestamente como que accidentalmente el güey la golpea o se cae la chica o cosas así. Pero ¿por qué se muestra esa realidad? Porque de alguna u otra manera estamos viendo lo que es el gaslighting, ¿no? Entonces esta chica duda de sí misma y empieza a decir, ok, sí, tiene razón, fue accidente, ¿no? Y yo la verdad sí me estuve dando cuenta y yo dije, no, aquí hay algo raro, o sea, estoy segura de que eso no fue accidente, ¿no? Sí, claro. Y después que muestran justamente estas escenas en donde sale que realmente sí la había golpeado, que sí fue intencional todo esto, pues fue como de, o sea, sí, simplemente ella salen esas escenas porque es lo que ella pensó después de la manipulación que fue. Entonces, por eso lo muestran cuando uno está siendo manipulado, cómo es que lo vemos, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de actitudes y más cuando ya están mostrando incluso signos de violencia. Exactamente, y pues a final de cuentas aquí como la base es hacerte sentir mal por aquellas cosas que tal vez tú dices o si entra dentro de tus valores esta parte de no sé, que tal vez para mí infidelidad sería no sé, que le diera un beso a una chica, ¿no? Entonces, si para ti infidelidad es eso, la persona va a hacer que tú pienses que realmente tú estás inventando eso y eso no está sucediendo, que tal vez te lo imaginaste, ¿no? Y entonces justamente eso provoca que tú te sientas mal. Entonces viene esa parte importantísima en donde podamos darnos como esos espacios en donde escuchemos sobre todo lo que nosotros creemos que está bien o mal para nosotros mismos y hasta dónde llegan esos no negociables, ¿no? Porque también existen esa parte de negociables y no negociables. Algo que tal vez puedo negociar es el hecho de que, vamos, vivo con mi familia, con mi esposo, ¿no? Y entonces lo que puedo negociar es que no lavo trastes y se enojó y yo me enojé y entonces discutimos y bueno, eso tal vez es algo que se pueda negociar, pero también hay otras cosas que entran dentro de sus propios valores, que es el hecho de, no sé, por ejemplo, esto que decía, no, pues me está haciendo infiel si le da un beso a una chica o a un chico, sí. ¿No? Ok. Ajá, exacto, y creo que por ejemplo con lo de los besos y todo esto, no sé, pero a mí me llegó a pasar que con un casi algo, aquí rompiendo un poco el código, voy a contar, yo conociendo a un chico, un ligue, o sea, realmente nunca fuimos algo más allá, pero él se llegó a besar con varias chavas y así mientras salíamos y según como que yo no podía salir con otros chavos, ¿no? Entonces yo como que desde ese punto como que yo lo veía correcto porque de alguna manera él me hacía creer que así era. Entonces él me decía, ay, pero besar a alguien no es engaño, o sea, tú estás loca, ni siquiera somos nada, no sé por qué exageras tanto con eso, si un beso no se le niega a nadie, no sé, es un vaso de agua, ¿cómo se dice esa frase? ¿Es como un vaso de agua? Es como un vaso de agua, no se le niega a nadie y es como de, güey, o sea, sí, pero
esa es tu perspectiva, ¿no? Y tú estás aplicando lo que es el gaslighting. Aparte que yo, por eso estamos diciendo también esta parte de que tener muy definidos nuestros valores, nuestros principios, nuestras creencias. ¿Por qué? Porque así nos definimos y sabemos qué es lo que queremos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros vemos que el darle un beso a otra persona, aún siendo casi algo, si para ti eso es un engaño, también tienes que definirlo bien, o sea, y saber qué es lo que tú vas a permitir y no vas a permitir dentro de esta relación. Exactamente. Y Uh-huh. también tomar en cuenta o poder llegar a este análisis de cuáles son esos pensamientos automáticos que estoy teniendo al respecto de la situación, ¿no? Uh-huh. Sé que, y ya nosotros estando como en una situación similar, pues es difícil poderlo ver en el momento, ¿no? Bastante. Y bastante, porque tú sí, o sea, realmente lo crees y te sientes en una nube, o sea, y yo así lo puedo describir porque sí te siente como una nube donde no pasara nada, en donde sí, tal vez sí está sucediendo y entonces ves, no, sí está mal, ¿no? Pero creo que cuando tengas esos espacios en donde tú estás solo o donde tú estás sola, te puedas dar la oportunidad de identificar esos pensamientos automáticos que estás teniendo al respecto de lo que está sucediendo, como por ejemplo, no sé, no, si todo es mi culpa, tal vez sí estoy exagerando, si sigo así, tal vez nadie me va a querer, entonces sí hice las cosas mal. Sí, exacto. Hay que reflexionar mucho sobre estos pensamientos que vienen ya, ¿no? O sea, por ejemplo, realmente o sea, esto no fue un engaño, realmente exageré esto, realmente no lo tomé de la mejor manera. O sea, hay que reflexionar, tomarnos un respiro, ¿vale? O sea, yo entiendo que sí, como dices, es súper difícil esta parte, ¿no? Pero hay que tomarnos un respiro cuando veamos que a lo mejor hay algo que como que, porque nosotros sí nos damos cuenta a veces que hay algo que como que está chocando, o sea, no sabemos qué es, pero sabemos que hay algo que a lo mejor no está acorde a lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, en estos momentos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a darnos un respiro para nosotros mismos y reflexionar al respecto, reflexionar sobre estos pensamientos y sobre estas situaciones que a lo mejor nos pueden provocar este malestar. Exactamente. Creo que Uh-huh. sobre todo el hecho de escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Nuestro cuerpo nos dice algo, siempre nuestro cuerpo nos va a dar sensaciones, emociones y muchas veces no nos damos la oportunidad de escuchar qué es lo que necesita, ¿no? Entonces creo que dentro de eso mismo, pues ver, notar qué es lo que estoy ahorita en este momento sintiendo, en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esa emoción. Por ejemplo, no sé, a veces me pasa que cuando recuerdo este tipo de situaciones, a veces se me hace un nudo en el estómago, ¿no? Entonces yo sé que este nudo, qué emoción está generando, bueno, identificar qué emoción me está generando eso y qué pensamientos tal vez, o qué recuerdos, o qué imágenes están llegando a mi cabeza y por lo tanto me estoy sintiendo de esa forma. Ok, sí, y justamente como dices, o sea, es súper importante saber identificar todo esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pensamos? Por ejemplo, en el diario de emociones lo que hacemos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar la situación, qué es la que nos está produciendo a lo mejor el malestar. Tenemos que conocer qué emociones experimentamos en ese momento o qué fue lo que nos provocó esa situación, también en dónde la sentimos, ¿no? Por ejemplo, como tú dices, cuando a veces pensamos en este tipo de situaciones nos llegan a dar ese malestar físico, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando tengo muchas ganas de llorar, pero pues a veces no puedo llorar, se me hace el nudo en la garganta o siento muy apretada la garganta. Entonces, así vamos identificando qué emociones, en dónde las sentimos, qué pensamientos vienen a nuestra mente cuando está pasando esta situación, ¿no? Porque ahí detectamos nuestras creencias tanto limitantes como las creencias automáticas que solemos tener en estas situaciones. Y también cómo nos comportamos en ese momento o qué conducta tuviste cuando pasó esa situación. Exactamente, entonces, sí, justamente identificar tanto pensamientos como emociones como conductas, ¿no? Pero también sobre todo el cuestionarnos qué evidencia tenemos de eso. Por ejemplo, si alguien te dice, es que estás exagerando, las cosas no estás haciendo así, preguntarnos qué evidencia tengo yo realmente de que exageré, ¿no? O estoy interpretando la situación de una manera objetiva, a ver qué está sucediendo aquí, ¿no? El cuestionarte si sí está siendo de esa manera. Y ya de acuerdo a la respuesta, pues analizar tal vez si realmente están siendo las cosas como quieren hacerte creer que está haciendo o realmente es otra forma, ¿no? Y aquí entra mucho esta problemática de que ya no vamos a tener claro qué es lo que queremos, nuestra definición de las cosas o cómo es que percibimos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque al estar a lo mejor con una persona que constantemente nos estuvo haciendo ver las cosas desde su punto de vista y nos hacía confirmarlo de alguna manera para nosotros, pues ¿qué va a pasar después?
Vamos a buscar a lo mejor personas, a lo mejor que ni siquiera nos estén manipulando, pero buscando esa opinión, ¿no? Externa, sobre todo. ¿Por qué? Porque no tenemos en claro qué es lo que vemos, ni podemos diferenciar incluso nuestra realidad de lo que es realmente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esta parte de las perspectivas. Exactamente, y bueno, si de alguna manera tú sientes que no puedes verlo de una manera objetiva, pues justo esto, ¿no? Tal vez rodearte de personas que realmente te puedan apoyar o te puedan aportar algo, ¿no? En donde no te juzguen, pero que sí te puedan decir, bueno, oye, date cuenta, amiga, esa de amiga, date cuenta, amiga, ¿no? date cuenta. Para que también vayas identificando si realmente está sucediendo algo. Me acuerdo que alguna persona de las que pasaron en mi vida me decía que por qué le contaba cosas a las personas, ¿no? Que lo hacía quedar mal con las personas, ¿no? Y yo, ok, mira, no es que yo te haga quedar mal con las personas, discúlpame, pero el hecho de que yo cuente eso tal y como me lo hiciste, y si ellos me están diciendo que, o las pocas personas a las que les llego a contar me están diciendo que no hay algo que está bien ahí, bueno, tal vez escuchar si sí está sucediendo algo. No es mi culpa no tener cosas buenas que contar a veces. Exacto. No, tal vez. Entonces sí, es como de, pues sí, es que yo no quisiera decir eso, pero pues es algo de cómo yo lo sentí, cómo lo percibí, y realmente es algo que me estaba afectando, y que no está mal que tengas estas redes de apoyo en quienes puedas confiar y hablar al respecto de cómo te sientes. Y no necesariamente familiares, pueden ser amigos, personas cercanas a ti, y sí, pues te sientes que a lo mejor, porque en ocasiones esta misma manipulación que nos lleva a aislarnos, ¿no? O que empiezan estas personas a lo mejor a hacer que nosotros mismos tomemos la decisión de apartarnos de nuestras redes de apoyo, de nuestros amigos, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que me quedo sin redes de apoyo, ¿no? Terminamos relación o terminamos amistad, ¿y qué pasa? Me quedo solo, ¿no? ¿Tú alguna vez has pasado por eso? Sí, a mí sí me ha pasado. ¿De que te quedaste sin amigos ni nada? Ajá, sí. Bueno, en la prepa, tenía un novio, pero pues justamente empezaron como a haber muchos problemas así de peleas y demás. Y al final me quedé sin amigos, y cuando terminamos, pues yo me di cuenta que me había apartado de todo el mundo, ¿no? Pero lo bueno es que para esto ya había entrado a la universidad, y ya terminando pues eso, pude tener nuevas amistades, acercarme a más personas, pero sí hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque esto quiere decir que nos vamos a hacer a un lado, o vamos a dejar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras amistades, nuestra familia de lado por una persona que a lo mejor no está aportando o sumando a nuestra vida. Sí, exactamente, y sí es crítico, porque yo también en algún momento de mi vida lo pasé, que literal. Sí, creo que casi todo el mundo Mi lo ha vivido relación fue eso. como de, creo que tuve cuando tenía 18 y fue mi relación más larga, ¿no? Pero sí, me aislé por completo, no tenía amigos, o sea, sí tenía, pero pues no, ya los dejé de ver y así. Y cuando te sales de esa relación dices, wow, ¿y ahora qué hago? No tengo nada, ¿qué está sucediendo? Y hasta te sientes aburrido, ¿no? Porque, o sea, dices, o sea, antes me la pasaba mensajeando con esa persona, o estaba saliendo con esa otra persona y así, ¿no? Pero ¿y ahora qué hago? O sea, literal no tengo nada, o así lo vemos en ese momento, ¿no? O sea, lo vemos como de, es que no tengo a nadie, no tengo nada, ¿ahora qué hago? Estoy bien aburrida. Tal vez no debí de haber terminado, ese arrepentimiento. Y volvemos, o sea, puede llegar. Se corre el riesgo de volver. Puede llegarse a dar que volvemos a caer en ese círculo, ¿no? Con esta persona, porque sentimos que a lo mejor sin ellos no tenemos nada. Llegamos a esta creencia. Exactamente, entonces ahí viene justamente esa importancia en donde yo sé que a veces pues nuestra relación nos puede pedir, ¿no? Exigir algunas cosas, pero una cosa es que te pida y otra cosa es que te exija. Y también viene esa parte en donde podamos empezar a poner justamente esos límites asertivos, en donde, por ejemplo, si te dice, no, pues tal vez estás exagerando, pues justamente decir, no, pues yo sé lo que sentí y ya, o sea, no me voy a poner a discutir más al respecto de esto porque es lo que yo sentí y es lo que yo percibí, y entonces estás validando eso, ¿no? O cuestión de amigos, no, es que recuerdo que había alguien que me decía, me acuerdo, hay mis traumas, por ahí del 2000, 1900, no, que me decía, es que ¿para qué quiero tener amigos si te tengo a ti? Tú también deberías de hacer lo mismo. Y yo, y yo en ese momento, sí tienes razón, ¿no? Entonces, justamente eso, si tú identificas que para ti un área importante también es la amistad, también poner ese límite y decirle, ok, sí eres importante para mí, pero
también mis amigos son importantes para mí y no voy a dejar de ver a mis amigos porque tú solamente quieres estar conmigo. Consíguete amigos o sabes qué, ya está aquí. Sí, Gracias, exacto. ¿no? Entonces sí, muy importante validarnos a nosotros mismos nuestras emociones, porque por ejemplo, cuando caemos en esta parte de la manipulación, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a desvalidar nuestras emociones, ¿no? O lo que sentimos y nuestra forma de percibir las cosas o la situación como sucedió, ¿no? Entonces es como empezamos a dejar de validarnos y por eso mismo también no llegamos a establecer los límites saludables, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que validarnos mucho, o sea, validar mucho el hecho de que a lo mejor aunque la otra persona nos esté diciendo, es que esto fue así y así y así, tú tienes un punto de vista muy distinto a esa persona, ¿vale? Entonces, valida tu forma de sentir las cosas, cómo fue que pasó para ti esa situación y de qué manera te afectó, ¿vale? Entonces hay que validarnos mucho y empezar a establecer límites, como mencionas, ¿no? O sea, si algo a lo mejor no me parece, sí va a ser difícil, o sea, no vamos a decir que es bien fácil, ¿no? O sea, ahorita lo contamos porque pues, es como chisme, pero al final es algo súper difícil, claro, te va a costar, sin embargo, poco a poco tenemos que empezar a establecer estos límites y respetarnos a nosotros mismos. Y si ya de plano tú dices, no, pues es algo que no puedo hacer, me siento estancada o estancado, por más que lo intento, no puedo. Se vale. Y se vale, entonces justamente viene ese punto en donde podamos buscar esta ayuda profesional, ¿no? De alguien que pueda orientarte y acompañarte en el proceso y pues sobre todo, que te den las herramientas para poder afrontar de una mejor manera esto que estás viviendo y así ir saliendo poco a poco de ese círculo, sobre todo. Exacto, entonces en terapia, pues como dices, o sea, se te van a dar muchísimas herramientas y pues hay que recordar que al final es un proceso, porque, o sea, no es nada fácil el que a lo mejor hayan sido 2 meses, 3 meses que hayas estado con esa persona, amistad, lo que sea, para ti fue alguien importante y es obvio que va a doler, ¿no? Entonces vamos poco a poco empezando a lo mejor a tener herramientas, técnicas en las cuales vamos a poder empezar a salir de a lo mejor esa relación si es que ya no queremos y si es que queremos seguir ahí, incluso herramientas para establecer los límites saludables, ¿no? Cuando nosotros nos demos cuenta, ahora sí como amiga date cuenta, pues va a ser mejor porque empezamos a hacer esa introspección, ¿no? Entonces empezamos a decir, ok, esto ya no me gusta, entonces vamos a empezar a sacarlo poco a poco de ahí. Y pues, algo que quieras comentar, porque te vi como muy así. Estaba muy concentrada en mi papita. Perdón, cómetela, adelante. Ya no quiero, gracias. No, pues, pues sí, justamente identificar todo esto, ¿no? Creo que en resumidas palabras, para empezar, pues por número uno es importante identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que estás pensando, qué está sucediendo, qué es lo que estás sintiendo. ¿Cómo lo percibes? Cómo lo percibes. Y cuando logras identificarlo, ahora sí también darte la oportunidad de validar justamente, ok, lo estoy sintiendo, ¿por qué lo estoy sintiendo? Validar que de alguna forma es por algo que estoy sintiendo, no es algo que yo me inventé, sino es que es cuando tú sientes incomodidad es por algo. Exacto. ¿No? Entonces, escucha tu cuerpo, ¿no? También viene esta parte en donde establezcamos límites asertivos, ¿ok? Ya identifiqué qué es lo que estoy sintiendo, que esto es algo que no me está gustando, bueno, a establecer el límite y que justamente no perder o no dejar de lado esta individualidad, ¿no? Porque es justamente ese punto en donde perdemos la individualidad, en donde nos demos la oportunidad de pues, seguir con estas redes de apoyo, amigos, familia y todo. Exacto. Y si de plano decimos, bueno, ¿sabes qué? Ya intenté hacer todo esto, pero por más que intento no puedo, que es totalmente válido, ahora sí, pues buscar ese apoyo, ¿no? Si es que, incluso aunque ya no, yo recomendaría que no llegues hasta ese límite, ¿vale? Hasta para buscar apoyo, ¿verdad? Pero en el momento en el que tú creas que sea necesario, que lo hagas, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante porque también el hecho de llevarnos a esos extremos en donde ya estamos perdidos y ya no sabemos qué hacer, pues también eso no es algo saludable para ti, ¿no? Entonces, si estás notando eso, ve lo más pronto posible a pedir ese apoyo porque te puede ayudar mucho a... Exacto. También me gustaría mencionar que a lo mejor viene un poco extra esto, pero existen hasta líneas de apoyo. ¿Por qué? Porque a veces se da el caso que a lo mejor uno dice, ok, pero es que no tengo dinero, no puedo pagar una terapia, ok, a lo mejor no va a ser lo mismo. O sea, obviamente una terapia es un poco más largo, es más detallado, es más a profundidad con el consultante, pero, por ejemplo, existen estas líneas de apoyo en donde podemos,
a lo mejor y tener un apoyo, una asesoría psicológica de alguna manera. Entonces, para salir de ahí tenemos muchas formas, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay que empezar por algo poco a poco y pues también no hay que desanimarnos a lo mejor si vemos que volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Porque vuelve a pasar que a lo mejor recaemos, ¿no? Pero está bien, ¿por qué? Porque de alguna manera ya te estás dando cuenta del problema. Entonces vamos poco a poco, no te desanimes y hay que empezar otra vez, o sea, no pasa nada. Ahí, por ejemplo, con esta cuestión de la manipulación, o sea, la verdad es algo que se da muchísimo, o sea, bastante. Entonces, creo que la gran mayoría de personas tenemos que tomar en cuenta quiénes somos y justamente validarnos más estas emociones, porque solemos ni siquiera darnos cuenta de qué es lo que sentimos, ¿no? O cómo nos sentimos con ciertas situaciones. Y buscamos precisamente la opinión de otras personas o la perspectiva de otras personas para confirmarnos algo, ¿no? Cuando Ujú. realmente tenemos que estar seguros de lo que nosotros pensamos y cómo percibimos esa Exactamente. situación. Entonces, sí podemos tomar como apoyo tal vez lo que los demás te digan, pero al final de cuentas también, pues estar consciente de que hay algo que no está bien dentro de, y bueno, sabemos que para llegar al cambio se necesita la introspección, ¿no? Entonces, si tú ya te diste cuenta, creo que es un paso gigante y ahora viene el trabajo, ¿no? Entonces, Exacto. justamente, pues, ir sobre esto mismo y pues acercándote a eso que tú crees que es importante para ti sobre todo, ¿no? Y ir saliendo poco a poco de esa relación esa relación que puede ser familiar, porque también Se puede dar hay en muchos familias, ámbitos. padres, hermanos, madres que manipulan muchas situaciones así, puede ser Bastantes. con amistades, que también llega a suceder también muy frecuente, puede ser con tu pareja, etcétera, en el trabajo. También en el También. trabajo sucede que en algún momento me gustaría hablar de algún tema laboral, Laboral. justamente, que sería importante, pero sí, se puede presentar en cualquier área y es importante identificarlo para pues ver qué podemos hacer. Exacto. Y sobre todo también porque creo que es muy importante empezar por uno mismo, ¿no? O sea, entiendo que sí, es bueno, como dices, o sea, tener apoyo de otras personas, que más personas te den su punto de vista, está bien, incluso para eso podemos llegar a negociar, ¿no? Sin embargo, hay que primero poner nuestros principios como lo fundamental o priorizarlos, ¿no? Y de esta manera poder salir poco a poco, porque, híjole, los manipuladores están terribles, o sea, y lo podemos, como dices, ver en muchos lados, o sea, no solamente en relaciones, ¿no? De pareja, también lo podemos ver en amigos, en familiares, en el trabajo, como mencionas, con los jefes incluso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y disfruta mucho tu papá. Yo. Yo después de echarme como 30 papitas. Pero Yo. sí, entonces, pues no sé si quieras agregar algo más a esta conversación. No, pues creo que es un tema muy, pero muy importante, muy interesante, en el cual podemos abordar muchísimo, pero pues a final de cuentas, bueno, es importante que identifiquemos todo esto, Amiga, ¿no? date cuenta. Sí, amiga, date cuenta, ¿no? Y si tú eres una persona que está cercana a alguien que consideres que está sucediendo, él está pasando por esto, también no lo juzgues, ni le digas, amiga, date cuenta, tampoco, Exacto, ¿no? no. Sino, acompáñala, sé ese acompañante en este proceso y, y pues intenta dar el mayor apoyo moral posible para que esta persona pueda salir poco a poco de la situación por la que está viviendo, ¿no? Exacto, y compréndela, ¿no? Al final ya, o sea, si estamos viendo que está pasando por manipulación, ella ya ha tenido otras personas que la han juzgado y han cambiado su perspectiva, ¿no? De esta persona. Entonces, en este caso es mejor comprender su punto de vista y tratar de hacerla que se exprese más, ¿no? Ya ella sabrá en qué momento, o él o ella, O ella, o sabrán en qué ellos. momento salir de ahí, ¿no? Exacto. Y está bien. Creo que aquí como acompañantes tenemos que ser muy pacientes con el proceso de la otra persona, porque también no vamos a agregar más presión, más de la presión que ella lleva, ¿no? Entonces, Exacto. sí, justo eso es una parte muy importante. Y bueno, pues les agradecemos mucho que el día de hoy nos hayan escuchado. Qué bueno que no lloramos. Sí, yo pensé que sí. Pensé No, no que es sí. cierto. No, por hoy no. Por hoy no. Hoy no será eso.
El día de hoy no les daré Hoy no les daré lágrimas. Pero bueno, entonces me dio gusto poderle explicarles y platicarles un poquito al respecto de este tema. Espero que les haya gustado. Si necesitan saber más del tema, ya saben, pueden contactarnos por nuestras redes sociales o poner algún temita extra que les interese que hablemos. Exacto. En nuestros comentarios. Abiertos. Estamos aquí abiertas para que puedan dejar sus sugerencias. Si quieren algún tema en particular, estamos abiertos para poder hablar al respecto, ¿vale? Muy bien. Igual, si quieren comentarnos su experiencia con alguna persona manipuladora en su vida, estaría excelente, también se vale, y podemos leerlos y responderles, ¿vale? Y pues nos dio mucho gusto que se hayan quedado hasta el final del video, que esperemos que les hayan servido de algo. A lo mejor y son un poquito cortos los temas por el tema de los videos. Sin embargo, tratamos de darles lo más esencial en estos temas, ¿no? Entonces esperemos que de algo les hayan ayudado y pues nos estaríamos viendo en el siguiente video de Psicochismorreal. Bye. Ahora sí a comer. Ahora sí a comer.